El 10 de diciembre de 2015, una sola llamada telefónica lo cambió todo. Esa llamada le salvó la vida a Jane. El rostro sucio, el cabello descuidado y señales claras de falta de cuidado. Esa noche, el equipo de investigación manejó hasta Tarmac Road. Cuando la puerta del almacén se abrió, el aire pesado del interior hizo que todos se quedaran inmóviles. En el centro del cuarto había un contenedor de plástico azul. Hoy les presentamos un documental de crímenes reales sobre el Go Shaun Jr., Delilah. Vivian Saucedo y Shaun Tara vivían con sus 3 niños en California. La hija mayor, nacida en 2006, no era hija biológica de Shaun, pero él la crió como si fuera suya. Después llegó Shaun Jr. en 2009 y la pequeña Delilah en 2012. Vivian amaba profundamente a sus hijos, pero la vida en Riverside y San Bernardino no era sencilla. Shaun tenía dificultades con ciertas sustancias. En ocasiones, enfrentaba problemas legales. El dinero era limitado, pero aún así la familia se mantenía unida. Los fines de semana, los niños solían ir a la casa de su abuela, Joy Tara, donde se sentían seguros. Shaun Jr. caminaba por la casa con una expresión seria, intentando comportarse como un adulto. Soñaba con ser oficial de policía. Delilah reía a cada rato y dibujaba el sol en todas sus hojitas. La mayor, a quien llamaremos Jane, siempre cuidaba a sus hermanos y los protegía en el parque. Estos niños conocían las dificultades, pero también conocían el amor. Tenían momentos felices, como los viajes a la costa, donde construían castillos de arena y reían toda la tarde, o los Halloweens llenos de vida, cuando toda la familia se disfrazaba de sus personajes favoritos. Los niños corrían de casa en casa pidiendo dulces. La pequeña Delilah, vestida de Blancanieves, hacía sonreír a los vecinos. Pero llegó diciembre de 2013 y todo cambió. Años después, Jane le dijo a una psicóloga: «Mamá salió a comprar leche y nunca regresó». Vivian Saucedo, de 33 años, perdió la vida después de un incidente de tránsito mientras caminaba en Ukiah, California. Shaun se quedó con 3 niños que necesitaban a su mamá. Trató de salir adelante, pero siguió tomando decisiones equivocadas. Para la primavera de 2014, Shaun Tara Sr. quedó bajo custodia por un asunto personal. Tenía que decidir quién cuidaría de sus 3 niños mientras él estaba detenido. Y ahí fue donde tomó una decisión que lo cambió todo. En lugar de llamar a su mamá, Joy Tara, Shaun decidió pedirle ayuda a su prima por parte de su papá, Tammy Huntsman, en Salinas, California. Tammy aceptó cuidar a los niños de manera temporal. Sonaba razonable, pero no lo era. En marzo de 2014, Shaun subió a los niños al carro, manejó cientos de millas hacia el norte y les dijo: «Solo serán unas semanas. Voy a regresar por ustedes». Pero esas semanas se volvieron para siempre. Días después, él quedó bajo custodia del Estado. Los 3 niños, que acababan de perder a su mamá y ahora a su papá, quedaron en la casa de alguien que prácticamente no conocían, un lugar donde no fueron bien recibidos. Cuando Joy Tara supo que su hijo había sido puesto bajo custodia, comenzó a llamar a todos los lugares posibles, tratando de averiguar dónde estaban sus nietos. Pero Shaun solo decía: «Están bien». El personal de protección infantil tenía la dirección, pero la marcaron como sin riesgo inmediato, y nadie intervino. Mientras tanto,
Los tres niños vivían en un pequeño departamento en el número 501 de Fremont, en Salinas. Extrañaban a su mamá, extrañaban a su abuela, y cada noche preguntaban, ¿cuándo regresa papá? Pero nadie tenía una respuesta. Huntsman tenía 4 hijos biológicos, unos gemelos de 11 años, su hijo Daniel de 15 años y su hija mayor, Angelica. Su esposo, Chris Criswell, trabajaba todo el tiempo para mantener a la familia. Cuando los niños Tara llegaron, la casa, que ya era reducida, se sintió todavía más apretada. Pero los primeros meses parecían normales. Los gemelos eran amables y trataron bien a los nuevos pequeños. Andaban en bicicleta por el vecindario, jugaban basquetbol y veían caricaturas juntos. Sean intentaba seguirles el paso a los niños mayores, mientras las niñas jugaban con muñecas. La pequeña Delilah era alegre y su risa llenaba el hogar. Esos días se sentían tranquilos. Los niños iban a la escuela. Jane hizo nuevas amigas y Sean aprendió a deletrear. Todo parecía estable, hasta que apareció alguien nuevo, Gonzalo Curiel, un joven de 17 años que era amigo de Daniel. Al principio se quedaba de vez en cuando, pero con el tiempo empezó a quedarse más seguido. Para el otoño de 2014, algo había cambiado entre Tammy y Gonzalo. Pasaban tiempo a solas y hablaban durante horas. Y ese fue el momento en que todo empezó a cambiar. Para finales de ese año, todo dentro de ese pequeño hogar había cambiado por completo. Chris Criswell descubrió que su esposa estaba involucrada en una relación inapropiada con un joven de 17 años, amigo de su hijo. Fue un impacto muy fuerte y el ambiente en la casa se volvió tenso. Se quedaron unos días en un motel y, después, Chris empacó sus cosas y salió del hogar. No hubo policía ni reporte formal. Todo pasó en silencio. En enero de 2015, Gonzalo Curiel, que tenía 17 años, se mudó de manera permanente al departamento de la calle Fremont. Al mismo tiempo, Daniel, el hijo mayor, fue transferido a un centro juvenil. Desde ese momento, las únicas personas en la casa eran Tammy, Gonzalo, los gemelos y los 3 niños Tara. A los pocos días, Gonzalo se instaló en la habitación principal y comenzó a comportarse como si tuviera autoridad dentro del hogar. Desde entonces, la rutina tranquila de los niños Tara cambió de manera notable. Gonzalo empezó a poner reglas y Tammy no se opuso. En ocasiones incluso las respaldaba. Los niños ya no podían sentarse a la mesa durante las comidas. Muchas veces eran enviados de regreso a su cuarto. Poco a poco, el baño se convirtió en un lugar donde se imponían restricciones inapropiadas. Al principio por poco tiempo, luego por periodos más largos. Ese espacio reducido y cerrado no era adecuado para niños en ninguna circunstancia. Gonzalo cambió la cerradura de la puerta para controlar quién podía entrar y salir. Los gemelos Huntsman también usaban ese baño, y cuando lo necesitaban, los niños Tara eran dejados salir. Con el tiempo, los gemelos trataron de ayudar a los más pequeños tanto como podían, pero la tensión en el hogar seguía aumentando, y los niños se sentían cada vez más inquietos mientras el comportamiento de los adultos cambiaba. Y entonces todo se salió de control. Los niños eran mantenidos en el baño, sin el cuidado adecuado, sin opciones y sin siquiera la libertad de llorar. El agua fría se convirtió en una forma de presión, y la disciplina que enfrentaban iba mucho más allá de cualquier límite aceptable. En lugar de desayuno o comida, a veces los dejaban en un solo lugar por periodos prolongados, sin poder hacer nada por sí mismos.
Gonzalo incluso grabó un video donde uno de los niños era sometido a esa presión con agua fría, un acto muy serio. Su acceso a la comida comenzó a volverse limitado por largos intervalos, y lo más inquietante era escuchar cómo los pasos de Gonzalo se detenían frente a la puerta. La maestra Kimberly Capuan notó que algo no estaba bien cuando Jane y Sean llenaban sus charolas con comida y comían rápido, como si temieran que se las quitaran. Capuan llamó a Servicios de Protección Infantil para reportar sus preocupaciones. El 9 de abril de 2015, una trabajadora social llegó después de que un vecino reportó que los niños no estaban recibiendo el cuidado adecuado. La familia Tara tenía 21 reportes previos con notas preocupantes que se remontaban a 1998. Pero el resumen escrito solo tuvo unas cuantas líneas. Departamento desordenado, pero sin señales de peligro. Huntsman cooperativa. No se observa amenaza inmediata. El caso fue cerrado. Los niños permanecieron con alguien que no tenía la tutela legal, y el sistema lo sabía. El 19 de mayo, otra oportunidad para corregir la situación se perdió cuando los familiares de los Tara contactaron a CPS. La abuela pensó que, por fin, iba a ver nuevamente a sus nietos, pero la trabajadora social dijo que ella no cumplía los requisitos para obtener la custodia y recomendó que Huntsman iniciara los trámites legales. Huntsman asintió, y ahí terminó todo. Nadie revisó, nadie llamó de regreso, nadie le informó nada a la abuela, que estaba desesperada por obtener respuestas. Una sola persona, siguiendo el procedimiento correcto, pudo haber cambiado el destino de Sean y Delilah. Pero el sistema permaneció en silencio. Los 3 niños siguieron viviendo en un espacio legal indefinido, invisibles para el sistema y olvidados por quienes se suponía debían protegerlos. En junio, una vecina escuchó a Delilah llorar junto con sonidos inusuales. Llamó a la policía. Un oficial llegó, miró desde cierta distancia, escribió: "No se observan señales de peligro", y se fue. Poco tiempo después, la excuñada de Huntsman pasó por la casa y encontró a la pequeña Delilah con un dispositivo de plástico que limitaba su movimiento. Ella se lo quitó, discutió con Huntsman e hizo un reporte anónimo a CPS, pero nadie vino, nadie revisó. Para julio, la hija de 12 años de Huntsman llamó a CPS. "Mi mamá no les está dando suficiente comida a los hijos de mi tío. Por favor, vengan". El reporte quedó registrado, pero nadie respondió. No hubo visita, ni explicación. El reporte simplemente desapareció. El 27 de agosto de 2015, la trabajadora social Lauren McFarlane finalmente llegó después de varias llamadas de maestros. Entró y vio cucarachas en las paredes, un piso sucio y un ambiente pesado dentro del hogar. El cabello de Jane había sido cortado por completo, y su cuero cabelludo mostraba señales preocupantes debido a un tratamiento barato para los piojos. Los 3 niños tenían suciedad en las piernas y zonas afectadas por insectos. Su salud había empeorado de manera muy seria. McFarlane tomó fotos de las marcas, escribió sus notas y luego registró: "No se observa amenaza inmediata". Se retiró, aún después de ver el estado de los niños y sabiendo que Huntsman no tenía la tutela legal. Esa fue la última vez que las autoridades vieron a Sean y a Delilah. Después de eso, Huntsman afirmó que daría educación en casa, y desde ese momento los niños desaparecieron del sistema escolar. Todo se deterioró rápidamente.
Para noviembre, Jane había perdido mucho peso. La condición de Sean seguía empeorando y Delilah pesaba lo que una niña mucho más pequeña. Los médicos después describieron esto como un periodo prolongado de deterioro físico. Un día, Jane intentó salir para pedir ayuda, pero Curiel se lo impidió y Huntsman la obligó a seguir una regla dañina que afectó su hombro y su brazo. En otro momento, Curiel actuó de una forma que impactó su mandíbula. Aún así, Jane seguía consolando a sus hermanos menores. El 26 de noviembre de 2015, mientras miles de familias en Estados Unidos celebraban el Día de Acción de Gracias, la Oficina de Libertad Condicional del Condado de Monterey entregó una gran caja de alimentos en la casa de los Huntsman. Esa noche, Huntsman, Curiel y los gemelos cenaron en la mesa de la cocina, a solo unos pasos, en el baño frío. Los tres pequeños permanecían acurrucados en el piso. Escuchaban los sonidos que venían de la cocina y sabían que esa comida no era para ellos. Incluso en un día festivo, no estaban recibiendo la alimentación necesaria. Cuando todos se quedaron dormidos, Jane notó que la puerta del baño había quedado sin seguro. Caminó en silencio hacia la cocina, tomó un panecillo y lo dividió en 3 partes para compartirlo con su hermano y su hermana. A la mañana siguiente, Huntsman notó la falta de comida y lo usó para imponer otra regla estricta. Después de varias horas bajo esa presión, Jane dejó de responder. Cuando reaccionó, estaba en el piso del baño, con Sean y Delilah a su lado, ambos sin reaccionar. Asustada, Jane gritó. Huntsman la sacó del baño y la mantuvo en la habitación. Desde ahí, Jane escuchó muebles moviéndose, voces elevadas y a Curiel repitiendo, «Es mi culpa». A la mañana siguiente, Sean y Delilah ya no estaban. Huntsman dijo, «Otra familia se los llevó», pero esa explicación solo generó más dudas. Al día siguiente, se mudaron. Huntsman y Curiel empacaron sus cosas y cargaron el carro. En el asiento trasero llevaban un contenedor plástico cerrado. En el camino hacia Quincy, apareció un olor extraño. Curiel dijo, «Tal vez es pescado viejo». Bajaron las ventanas y siguieron avanzando. Esa noche, se quedaron en un Motel 6. Ahí, Huntsman le dijo a Curiel que estaba embarazada. El 4 de diciembre, rentaron una unidad de almacenamiento en Redding. Dejaron ahí el contenedor de plástico junto con varias cajas, y el olor desapareció. Cuando llegaron a Quincy, un pueblo tranquilo en la montaña, todo parecía más calmado. Pero esa no era la realidad. Jane seguía siendo mantenida en un espacio inadecuado y no recibía la alimentación necesaria. El 10 de diciembre de 2015, una sola llamada telefónica lo cambió todo. Una vecina vio a una niña sin reaccionar dentro de un vehículo cerrado y lo reportó a servicios de protección infantil. Después, la policía fue contactada. Esa llamada le salvó la vida a Jane. Un oficial llegó al lugar. Huntsman salió y explicó que la niña simplemente estaba teniendo una reacción emocional fuerte. Pero el oficial quiso revisar con más atención. La niña frente a él mostraba un deterioro físico severo, el rostro sucio, el cabello descuidado y señales claras de falta de cuidado. Jane no podía mantenerse de pie por sí sola. Fue trasladada de inmediato a un hospital en Sacramento. Los médicos encontraron un deterioro grave en su salud, deshidratación y múltiples preocupaciones adicionales. Un doctor con mucha experiencia dijo que era uno de los casos de descuido prolongado más serios que había visto.
El 11 de diciembre de 2015, Huntsman y Curiel fueron puestos bajo custodia y enfrentaron cargos relacionados con causar daño serio a una menor. La fianza para cada uno fue fijada en $1 millón estadounidenses. Curiel, de 17 años, fue transferido a un centro juvenil bajo las regulaciones del condado de Butte. Al principio, los oficiales pensaban que estaban tratando únicamente con un caso, el de la niña de 9 años que estaba recibiendo atención en el hospital. Pero entonces comenzaron a circular rumores. Huntsman anteriormente había recibido a 3 niños de su prima, y fue ahí cuando todo cambió. Los detectives regresaron para interrogarlos. Curiel fue el primero en ceder. Les habló sobre la unidad de almacenamiento en Redding. Esa noche, el equipo de investigación manejó hasta Tarmac Road. Cuando la puerta del almacén se abrió, el aire pesado del interior hizo que todos se quedaran inmóviles. En el centro del cuarto había un contenedor de plástico azul. El detective Jeff Schmidt, con más de 20 años de experiencia, dio un paso al frente para revisarlo. Más tarde, en la corte, dijo que apenas pudo mantener la compostura. Fue uno de los momentos más dolorosos de toda mi carrera. El patólogo forense, Mark Super, estuvo a cargo del examen en las instalaciones del condado de Shasta, y lo que documentó afectó profundamente incluso a un experto con tantos años de trabajo como él. Shaun Tara, de 6 años, pesaba apenas 29,5 libras y medía 45 pulgadas de altura, el peso correspondiente a un niño mucho más pequeño. La causa de su pérdida se determinó como un trauma significativo en la zona de la cabeza, combinado con un periodo prolongado sin la nutrición adecuada. Los especialistas observaron señales de impacto en el área de la cabeza junto con indicios de cicatrización parcial, lo que sugería que el incidente pudo haber ocurrido algún tiempo antes. La condición de Shaun reflejaba un deterioro físico severo en diferentes etapas. Varias áreas de sus brazos, piernas y parte superior del cuerpo mostraban señales que no coincidían con el desarrollo esperado para un niño de 6 años. Además, los indicadores internos de salud mostraban un periodo prolongado con niveles de energía muy bajos en comparación con lo que se esperaría para un niño de su edad. Delilah Tara, con apenas 3 años, pesaba solo 18,5 libras y medía 37 pulgadas de altura, muy por debajo del crecimiento esperado para una niña de su edad. La causa de su pérdida se determinó como un trauma significativo en la zona de la cabeza, combinado con un periodo prolongado sin la nutrición adecuada. Los reportes forenses señalaron indicios de impacto en el área de la cabeza y señales de cicatrización parcial, lo que sugería que la condición pudo haber existido durante algún tiempo. El análisis médico también mostró un deterioro físico extendido y signos de una infección respiratoria, reflejando un sistema inmunológico debilitado. Los indicadores internos de salud revelaron niveles de energía muy bajos en comparación con los estándares normales de desarrollo para una niña de esa edad. Es doloroso, pero este fue el desenlace trágico para 2 pequeños que alguna vez rieron, dibujaron soles y creyeron que el mundo era un lugar bueno. Jane permaneció en tratamiento en el Hospital de Sacramento durante varias semanas. Los médicos se enfocaron en estabilizar su condición física, atender infecciones y ayudarla a recuperar función en las áreas afectadas. Especialistas en salud emocional señalaron que Jane estaba viviendo una respuesta prolongada ante todo lo que había soportado.
El 17 de diciembre de 2015, los fiscales anunciaron que Huntsman y Curiel enfrentarían cargos de alto nivel, el máximo permitido por la ley estatal. Para febrero de 2016, surgió nueva información. Se confirmó que Huntsman estaba embarazada al momento de iniciar el proceso legal. La niña era hija de Curiel. El 22 de julio de 2016, Huntsman dio a luz a una bebé en el Natividad Medical Center mientras estaba bajo custodia. La recién nacida fue puesta de inmediato bajo la protección de servicios infantiles y trasladada a una familia de acogida. Los gemelos de 12 años de Huntsman también fueron puestos bajo cuidado. Su padre, Chris Criswell, intentó recuperar la custodia, explicando que él se había marchado cuando descubrió que su esposa tenía una relación con el joven Curiel y que no conocía la magnitud de lo que ocurría. Por difícil que sea creerlo, cada detalle nuevo solo hacía el caso aún más serio. En febrero de 2018, después de 2 años de retrasos, Huntsman finalmente presentó una declaración. Aceptó un acuerdo: declararse culpable de todos los cargos, 2 cargos de pérdida infantil en primer grado, 3 cargos de maltrato severo, violaciones relacionadas con poner en riesgo a menores y conspiración, para evitar la pena máxima permitida por la ley estatal. Se anunció la sentencia: 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad, más 3 cadenas perpetuas adicionales y 9 años más. En realidad, esto significaba que nunca saldría de custodia. Curiel, sin embargo, eligió un camino diferente. Rechazó un acuerdo de culpabilidad. En abril de 2018, comenzó su juicio. Dentro de la sala, los fiscales reconstruyeron el baño del departamento de la calle Fremont. 2 pies con 9 pulgadas por 5 pies con 8 pulgadas, con un inodoro y un piso de concreto frío. El jurado fue invitado a entrar para comprender el espacio reducido donde los niños habían sido mantenidos de forma indebida. Jane declaró a través de una transmisión protegida para no tener que ver a Curiel. Su voz temblaba mientras describía los días de privación, las reglas dañinas y el panecillo, el último recuerdo que compartió con Sean y Delilah. En su testimonio, Jane dijo que la vida en el departamento de Salinas parecía normal al principio, hasta que Gonzalo Curiel se mudó. Después de eso, ella y sus 2 hermanos fueron tratados de maneras inseguras, mantenidos en un espacio muy reducido, expuestos en ocasiones a agua fría como parte de una disciplina inapropiada y con porciones de comida restringidas. Jane intentó una vez salir por una ventana para pedir ayuda, pero los adultos se lo impidieron, y en un momento recibió un golpe que causó un impacto serio en su mandíbula y su brazo. Cuando los fiscales le preguntaron si creyó que podría no sobrevivir a la situación en la que estaba, Jane respondió en voz baja: «Sí, porque ya no tenía fuerzas». Contó que el Día de Acción de Gracias de 2015, sus 2 hermanos, Sean y Delilah, dejaron de reaccionar, y lo único que pudo hacer fue abrazarlos con desesperación. Los informes médicos concluyeron que ambas pérdidas estaban relacionadas con un trauma significativo en la zona de la cabeza y una falta prolongada de nutrición adecuada. La sala quedó en silencio. Algunas personas se limpiaron las lágrimas. Jane, ahora de 12 años, aún hablaba con la voz de una niña que cargaba una experiencia emocional muy profunda. El 23 de abril de 2018, el jurado tardó 1 hora con 20 minutos en declarar a Curiel culpable de 2 los cargos,
recibió una sentencia de largo plazo sin fecha definida para concluir, con posibilidad de revisión después de 25 años, debido a que tenía solo 17 años en ese momento. El director de servicios sociales del condado de Monterey, Elliot Robinson, reconoció que el sistema no cumplió con su deber. Nadie dentro de la agencia enfrentó consecuencias internas. Se implementaron reformas, incluyendo nuevos procedimientos, más capacitación y una supervisión más estricta. Pero para Sean y Delilah ya era demasiado tarde. El caso Huntsman-Curiel sigue siendo una de las tragedias infantiles más serias en California, donde la falta de respuesta de las autoridades retrasó la justicia. Los dos niños fueron despedidos bajo una pequeña y sencilla lápida. Un niño que soñó con convertirse en protector. Una niña que adoraba dibujar un sol en la esquina de cada dibujo. Sean tenía 6 años. Delilah tenía 3. Se fueron demasiado pronto en un país con todos los recursos para mantener a los niños seguros. Los dos responsables enfrentaron consecuencias legales por el daño severo que causaron. Pero para salvarlos, solo habría hecho falta que una persona hiciera su trabajo como debía. La historia de Sean y Delilah no es solo un documental de crímenes reales lleno de tristeza. Es una advertencia. 2 niños pequeños vivieron en un país con todos los recursos disponibles y aún así enfrentaron una pérdida devastadora en medio del silencio de quienes debían protegerlos. La justicia no consiste únicamente en responsabilizar a quienes actuaron mal. La verdadera justicia significa asegurarnos de que ningún otro niño viva una tragedia similar. Huntsman y Curiel enfrentaron consecuencias legales, pero lo que inquieta a muchas personas es la falta de respuesta del sistema. Un ejemplo claro de una falla de CPS, donde señales de alerta fueron ignoradas una y otra vez. Sean, de 6 años, y Delilah, de 3, niños que deberían haber estado jugando bajo el sol, nos recuerdan que un sistema de protección infantil solo funciona cuando las comunidades alzan la voz. La justicia para las víctimas no comienza en la corte. Comienza con las personas que ven el peligro y se niegan a mirar hacia otro lado. Este video fue creado con fines educativos y para generar conciencia sobre la justicia y la protección infantil. No busca sensacionalizar ni impactar de manera negativa. Por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita para acompañarnos en futuros documentales de crímenes reales, donde cada historia es una voz por la justicia para los niños, por su protección y por un mundo donde cada niña y cada niño pueda vivir seguro, amado y escuchado.